El caballo blanco embistió con furia salvaje hacia cualquiera que se atreviera a acercarse. Sus ojos inyectados de terror y desconfianza reflejaban el mismo vacío que Alejandro sentía desde que volvió de la guerra. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. Las montañas del Valle de San Lorenzo proyectaban largas sombras sobre el rancho La Esperanza, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El polvo flotaba en el aire como diminutas estrellas doradas, revelando siluetas de hombres trabajadores y caballos inquietos. Entre ellos, destacaba una figura imponente, un caballo percherón blanco de casi 2 metros de altura hasta la cruz, con una musculatura que parecía esculpida en mármol y unos ojos oscuros que reflejaban una mezcla de furia y miedo. Carlos Mendoza, el dueño del rancho, observaba al animal desde la distancia segura que le proporcionaba la valla de madera. A su lado, Roberto y Miguel, 2 de sus mejores domadores, negaban con la cabeza. Sus rostros, curtidos por años bajo el inclemente sol, mostraban una inusual expresión de derrota. «Es imposible, don Carlos», dijo Roberto mientras se quitaba el sombrero y se secaba el sudor de la frente con el antebrazo. «Ese caballo no tiene remedio. 3 semanas intentando y nada. Muerde, cosea, embiste. Ya mandó a Ernesto al hospital». Miguel asintió, mostrando una herida reciente en su brazo. «Es como si llevara el diablo dentro. Nunca he visto un animal así de agresivo y menos un percherón. Se supone que son dóciles». El enorme caballo relinchó furiosamente al otro lado del corral, como si entendiera que estaban hablando de él. Sus poderosos cascos golpearon el suelo, levantando nubes de polvo. La cadena que lo sujetaba al poste central tintineó amenazadoramente, pero resistió el embate. «¿De dónde salió este animal?», preguntó Carlos sin apartar la mirada del impresionante equino. «Lo trajo un tipo de Guadalajara», explicó Roberto. «Dijo que era de un circo extranjero que quebró. Quizás lo maltrataron, quién sabe. Nos lo vendió por nada, ahora entiendo por qué». Carlos suspiró profundamente. El percherón representaba una inversión considerable, pero también un peligro creciente. Su rancho era conocido por criar y domar caballos de calidad, no por albergar bestias indomables que ponían en riesgo a sus trabajadores. «Mañana llama al matadero», ordenó finalmente. «No podemos mantener un animal así. Es demasiado riesgoso». Los hombres asintieron en silencio. Era una decisión dura pero necesaria. Mientras se alejaban, ninguno notó la camioneta destartalada que se acercaba por el camino de tierra que conducía al rancho. Alejandro Durán conducía con una mano, mientras con la otra cambiaba constantemente las estaciones de radio, buscando algo que acallara el zumbido constante en sus oídos. El sonido, un recordatorio perpetuo de la explosión que había puesto fin a su carrera militar 3 años atrás, nunca desaparecía completamente, pero la música a veces lo hacía más soportable. A sus 35 años, Alejandro llevaba las cicatrices de su servicio no solo en su cuerpo, una red de tejido quemado que se extendía desde su cuello hasta parte de su rostro y brazo derecho, sino también en su alma. Los médicos habían hecho lo posible con sus heridas físicas, pero las pesadillas, los sobresaltos ante ruidos fuertes y los episodios de ansiedad eran batallas que seguía librando cada día. Llevaba 6 meses viviendo en la pequeña casa que había heredado de su abuelo, en las afueras del pueblo. 6 meses intentando reconstruirse, lejos del bullicio de la ciudad que tanto lo abrumaba ahora. 6 meses buscando un propósito. Cuando vio el letrero del rancho La Esperanza, sintió una punzada de nostalgia. De niño, solía pasar los veranos con su abuelo, quien le había enseñado a montar. Eran recuerdos de tiempos más simples, cuando el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades en lugar de amenazas.
La idea de volver a estar cerca de caballos había surgido durante una de sus sesiones de terapia. Su psicóloga sugirió que reencontrarse con actividades que disfrutaba antes del trauma podría ayudarle a reconectar con partes de sí mismo que sentía perdidas. Por eso ahora se dirigía al rancho, con la esperanza de encontrar trabajo, o al menos la posibilidad de estar cerca de los animales que tanto había amado. Al estacionar frente a la casa principal, Alejandro respiró hondo varias veces, un ejercicio que había aprendido para controlar su ansiedad. Luego salió de la camioneta y caminó hacia la entrada, donde Carlos Mendoza revisaba unos papeles. «Buenas tardes», saludó Alejandro, esforzándose por mantener la voz firme. «Estoy buscando trabajo. Tengo experiencia con caballos». Carlos levantó la mirada y observó al hombre frente a él. El cabello negro cortado al estilo militar, las cicatrices visibles, la postura rígida pero algo encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus ojos, sin embargo, mostraban una determinación que le resultó familiar. «¿Qué tipo de experiencia?», preguntó, ofreciéndole asiento en el porche. Alejandro se sentó, agradecido por la oportunidad de hablar. «Mi abuelo tenía caballos. Crecí montando y cuidándolos. Luego estuve en el ejército, pero...», señaló vagamente sus cicatrices, «ya no estoy en servicio». Carlos asintió comprensivamente. Conocía esa mirada. Su propio hermano había regresado de la guerra con esos mismos ojos, presentes físicamente pero parcialmente ausentes, como si una parte de ellos hubiera quedado en el campo de batalla. «No tengo mucho que ofrecer en este momento», admitió Carlos. «Podría darte trabajo parcial, ayudando con la alimentación y limpieza de los establos. No es mucho, pero es un comienzo». Alejandro sonrió levemente, la primera sonrisa genuina en lo que parecían años. «Es perfecto, gracias». Mientras Carlos le explicaba los detalles del trabajo, un fuerte relincho seguido de un estruendo metálico interrumpió la conversación. El sonido hizo que Alejandro se tensara instantáneamente, sus ojos escaneando el entorno en busca de amenazas, su respiración acelerándose. «Tranquilo», dijo Carlos notando su reacción. «Es solo ese maldito caballo. Mañana se lo llevan al matadero». «¿Qué caballo?», preguntó Alejandro, luchando por controlar su respiración. Carlos le contó brevemente sobre el percherón blanco, su comportamiento agresivo y la decisión de sacrificarlo. Mientras hablaba, notó cómo los ojos de Alejandro se dirigían hacia el corral donde el enorme animal seguía forcejeando contra sus ataduras. «¿Puedo verlo?», preguntó Alejandro, con una curiosidad que sorprendió a Carlos. «No te acerques demasiado», advirtió Carlos mientras lo guiaba hacia el corral. «Es impredecible y extremadamente peligroso». Al acercarse a la valla, Alejandro sintió una extraña conexión con el animal. El percherón, al verlos, detuvo momentáneamente su forcejeo y fijó sus ojos oscuros en Alejandro. No había solo furia en esa mirada, sino algo más profundo que Alejandro reconoció inmediatamente: miedo. Un miedo visceral que él mismo experimentaba en sus peores momentos. «¿Cuánto pide por él?», preguntó sin apartar la mirada del caballo. Carlos lo miró incrédulo. «¿El percherón?». «No está a la venta, Alejandro. Va al matadero». «¿Cuánto?», insistió, esta vez mirando directamente a Carlos. «No entiendes. Es peligroso. Ha lastimado a varios de mis hombres. Ni siquiera los domadores más experimentados han podido acercarse». «Respeto su opinión», dijo Alejandro con calma, «pero creo que entiendo a este caballo mejor de lo que usted piensa». Carlos observó al veterano y al animal intercambiar miradas. Había algo en esa escena que lo conmovió, aunque no podía explicar exactamente qué. Después de unos momentos de reflexión, suspiró. «Te lo vendo al precio del matadero. Pero con una condición: te lo llevas hoy mismo. No puedo arriesgar a más trabajadores».
Alejandro asintió sin poder ocultar una leve sonrisa. Trato hecho. Roberto y Miguel miraban la escena desde la distancia, intercambiando miradas de incredulidad. «Ese loco no sabe en lo que se está metiendo», murmuró Roberto. Pero Alejandro sí lo sabía. Mirando los ojos del percherón, veía un reflejo de su propia lucha, un ser atrapado entre el miedo y la furia, incapaz de confiar, marcado por experiencias que nadie más podía comprender. «Te llamaré fantasma», susurró al enorme caballo blanco, «y te prometo que nadie más te hará daño». Transportar a Fantasma desde el rancho La Esperanza hasta la pequeña propiedad de Alejandro resultó ser una odisea. El percherón se resistió violentamente a entrar en el remolque prestado por Carlos, quien insistió en que Roberto y Miguel ayudaran con la tarea, más que nada para asegurarse de que el veterano no resultara herido en el proceso. Tras casi 2 horas de intentos fallidos, sudor y maldiciones contenidas, lograron finalmente que el enorme caballo blanco subiera al remolque. El animal temblaba visiblemente. Sus ojos desorbitados reflejaban un pánico casi humano. Alejandro, observando desde una distancia prudente, sentía que cada temblor del caballo resonaba dentro de su propio pecho. «Estás cometiendo un error», le advirtió Roberto mientras aseguraban las puertas del remolque. «Este caballo no es como los otros. Hay algo roto dentro de él». Alejandro asintió sin responder. Las palabras de Roberto le resultaban dolorosamente familiares, demasiado similares a lo que había escuchado sobre sí mismo desde su regreso del frente. El trayecto hasta su casa fue lento y tenso. Cada bache en el camino provocaba un golpeteo nervioso de cascos en el remolque, y Alejandro mantenía un ojo constante en el espejo retrovisor, como si temiera que en cualquier momento el percherón pudiera romper las paredes metálicas y escapar. La propiedad de Alejandro, heredada de su abuelo, consistía en una modesta casa de 2 habitaciones, un granero pequeño pero sólido, y aproximadamente 5 hectáreas de terreno. La cerca que delimitaba el área destinada a los animales estaba deteriorada en varios puntos. Un proyecto de reparación que Alejandro había pospuesto repetidamente, atrapado en la inercia que caracterizaba sus días desde su regreso a la vida civil. Ahora, mientras estacionaba frente al granero, comprendió que no podía seguir postergando esas reparaciones, no con Fantasma bajo su cuidado. Bajar al percherón del remolque fue aún más complicado que subirlo. El animal se negaba a moverse, plantado firmemente en el interior metálico, relinchando nerviosamente cada vez que Alejandro intentaba acercarse a la rampa. «Está bien», murmuró Alejandro, manteniendo su voz baja y monótona. «No hay prisa. Tomaremos el tiempo que necesites». Se sentó en el suelo a unos metros de la rampa y simplemente esperó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y púrpuras. El viento soplaba suavemente entre los árboles circundantes, creando un murmullo que a Alejandro le recordaba el sonido distante del mar. Cerró los ojos y respiró profundamente, practicando los ejercicios que su terapeuta le había enseñado. «Cuando sientas que la ansiedad te abruma», le había dicho ella, «concéntrate en tus sentidos. 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, 2 que puedes oler, 1 que puedes saborear». Mientras Alejandro recorría mentalmente esta lista, el sonido de cascos contra metal lo alertó. Abrió los ojos lentamente para ver a Fantasma asomándose cautelosamente por la puerta del remolque, sus orejas erguidas, sus ojos oscuros fijos en él. «Hola, amigo», dijo Alejandro sin moverse. «Bienvenido a casa». El percherón resopló, como respondiendo al saludo, pero no avanzó más. Se quedaron así, hombre y caballo, observándose mutuamente mientras el día daba paso a la noche. Cuando la oscuridad se hizo completa,
Alejandro encendió una linterna que había dejado a su lado. «Creo que es hora de descansar», dijo, levantándose lentamente para no asustar al animal. «La puerta del granero está abierta. Hay agua y heno fresco esperándote. Puedes bajar cuando estés listo». Con esas palabras, Alejandro se alejó hacia la casa, resistiendo el impulso de mirar atrás. Sabía por experiencia propia que a veces la única manera de avanzar era tener espacio para hacerlo por uno mismo. Esa noche, Alejandro durmió poco. Las pesadillas habituales, explosiones, gritos, el rostro de sus compañeros caídos, se mezclaron con imágenes del percherón blanco, atrapado y asustado. Se despertó varias veces, empapado en sudor, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Al amanecer, exhausto pero incapaz de volver a dormir, salió al porche con una taza de café humeante. El remolque estaba vacío. Un momento de pánico lo invadió hasta que vio la imponente figura blanca pastando tranquilamente a unos 50 metros de la casa, cerca del límite donde la cerca necesitaba reparaciones. «Al menos no has escapado», murmuró para sí mismo, sintiendo un alivio inesperado. Durante los siguientes días, Alejandro estableció una rutina silenciosa con Fantasma. Por las mañanas, dejaba cubos con agua fresca y forraje en diferentes puntos del terreno, siempre manteniendo una distancia respetuosa. El percherón, por su parte, parecía haber aceptado su nuevo hogar, pero seguía evitando cualquier contacto directo con Alejandro. A veces, cuando Alejandro trabajaba reparando la cerca, un proyecto que ahora abordaba con renovada determinación, sentía los ojos del caballo siguiendo sus movimientos. En esos momentos, fingía no darse cuenta, continuando metódicamente con su labor, martillando postes y tensando alambre. Una semana después de la llegada de Fantasma, Alejandro recibió una visita inesperada. La camioneta de Carlos Mendoza se detuvo frente a su casa, levantando una nube de polvo. «Vine a ver cómo sobreviviste», dijo Carlos con una sonrisa tensa después de bajarse del vehículo. «Roberto apostó a que te encontraríamos en el hospital, o peor». Alejandro lo invitó a pasar al porche y le ofreció una cerveza fría. «Como puedes ver, estoy entero, y Fantasma también». Carlos arqueó las cejas al escuchar el nombre. «¿Fantasma? ¿Así lo llamas?». Alejandro asintió. «Por su color, y porque a veces parece más un espíritu que un caballo de carne y hueso». Bebieron en silencio durante unos minutos, observando al percherón que pastaba a lo lejos, aparentemente indiferente a la presencia del visitante. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó finalmente Carlos. «¿Cómo lograste que se calmara?». Alejandro se encogió de hombros. «No he hecho nada especial. Solo le di espacio y tiempo. Como todos, solo necesita sentirse seguro». Carlos lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Puedes montarlo?». «Ni siquiera he intentado tocarlo», admitió Alejandro. «No estamos en ese punto todavía». «Entonces, ¿qué has logrado exactamente?». El tono de Carlos no era despectivo, sino genuinamente confundido. Alejandro reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué había logrado realmente en esa semana? Fantasma seguía siendo un animal distante y potencialmente peligroso. No había logrado acercarse a él, mucho menos establecer el tipo de vínculo que permitiría montarlo algún día. «Estamos aprendiendo a convivir», respondió finalmente. «Para algunos de nosotros, eso ya es un logro». Algo en la mirada de Alejandro hizo que Carlos no insistiera. Terminaron sus cervezas hablando de otros temas: el clima, las cosechas, los precios del ganado, temas seguros que no tocaban las heridas visibles e invisibles que tanto Alejandro como Fantasma llevaban consigo. Cuando Carlos se marchó, prometiendo volver en unas semanas para ver el progreso, Alejandro se quedó en el porche observando al percherón.
En ese momento, como si sintiera su mirada, Fantasma levantó la cabeza y miró directamente hacia él. No había agresividad en esos ojos oscuros, solo una intensa vigilancia, una evaluación constante de amenazas potenciales. «Lo entiendo», dijo Alejandro en voz alta, aunque sabía que el caballo estaba demasiado lejos para escucharlo. «Yo también desconfío de todo y de todos. Es agotador, ¿verdad?» Esa noche, mientras preparaba la cena, Alejandro tomó una decisión. El proceso de recuperación, el suyo, el de Fantasma, no podía medirse con los parámetros habituales de éxito. No se trataba de domar al caballo o de curarse a sí mismo. Se trataba de encontrar un nuevo equilibrio, una forma de existir en un mundo que se había vuelto fundamentalmente amenazante. Con esa idea en mente, cogió una manzana del frutero y salió al porche. La luna llena iluminaba el terreno con una claridad casi diurna, revelando la figura blanca de Fantasma, que descansaba a unos 30 metros de la casa. Alejandro partió la manzana en trozos y los colocó en un plato que dejó en el suelo, a mitad de camino entre él y el caballo. Luego volvió a sentarse en los escalones del porche y esperó, sin expectativas, simplemente presente en el momento. A la mañana siguiente, Alejandro encontró el plato vacío. No había forma de saber con certeza si había sido Fantasma quien se había comido los trozos de manzana o algún animal nocturno, pero eligió creer que había sido el percherón. Esta pequeña rutina se convirtió en un ritual nocturno. Cada noche Alejandro dejaba algo diferente en el plato: trozos de manzana, zanahoria, a veces un puñado de avena. Cada mañana el plato estaba vacío, y cada día la distancia entre donde colocaba el plato y el porche disminuía ligeramente, un acercamiento tan gradual que resultaba casi imperceptible. Las pesadillas de Alejandro persistían, pero ahora, cuando se despertaba empapado en sudor y con el corazón desbocado, tenía un propósito que lo anclaba al presente: levantarse, preparar café y comprobar si Fantasma seguía allí. La presencia constante del percherón, pastando tranquilamente o descansando bajo la sombra de los árboles, se había convertido en una especie de bálsamo para su mente atormentada. Un mes después de la llegada de Fantasma, Alejandro recibió otra visita inesperada. Esta vez no era Carlos Mendoza, sino la doctora Martínez, la psicóloga del centro de veteranos que había estado tratando a Alejandro desde su regreso. «Me preocupó que faltaras a nuestras últimas 2 sesiones», dijo ella después de que Alejandro la invitara a sentarse en el porche. «Vine a asegurarme de que estabas bien». Alejandro asintió, agradecido por la preocupación pero incómodo por la visita sorpresa. La doctora Martínez era una mujer menuda, de unos 50 años, con el cabello salpicado de canas y una mirada tranquila que invitaba a la confidencia. A pesar de la resistencia inicial de Alejandro, había logrado ganarse su confianza durante los últimos meses. «He estado ocupado», respondió, señalando las reparaciones visibles en la cerca y el granero. «Y tengo un nuevo inquilino». La doctora Martínez siguió su mirada hacia el campo donde pastaba Fantasma. La imponente figura blanca contrastaba notablemente con el verde intenso de la hierba. «Impresionante animal», comentó. «¿Es tuyo?» Alejandro le contó brevemente la historia de Fantasma, cómo lo había encontrado en el rancho La Esperanza, a punto de ser sacrificado, y cómo había decidido darle una segunda oportunidad. «Parece que ambos están dándose una segunda oportunidad», observó ella con una sonrisa suave. Alejandro no respondió directamente, pero la ausencia de negación era significativa. La doctora conocía bien sus silencios, sabía interpretar las palabras no dichas. «¿Cómo van los síntomas?», preguntó, cambiando sutilmente el tema. «Las pesadillas, los sobresaltos». «Siguen ahí», admitió Alejandro,
pero diferentes. Es difícil de explicar. Inténtalo, lo animó ella. Alejandro miró hacia el horizonte, buscando las palabras. Antes, cuando me despertaba de una pesadilla, el pánico se quedaba conmigo durante horas, a veces todo el día. Ahora, tengo una razón para salir de la cama. Tengo que comprobar que Fantasma está bien, que no ha escapado o se ha lastimado. Y cuando lo veo allí, tranquilo, algo dentro de mí también se calma. La doctora Martínez asintió, escuchando atentamente. La responsabilidad puede ser terapéutica, te ancla al presente. No es solo responsabilidad, corrigió Alejandro, es identificación, supongo. Cuando lo miro entiendo lo que siente, el miedo constante, la desconfianza, la sensación de estar siempre alerta, siempre esperando que algo malo suceda. Y sin embargo, parece bastante tranquilo ahora, señaló ella, observando al caballo que pastaba plácidamente. Tiene sus momentos. Ayer, un coche pasó por el camino tocando la bocina. Fantasma enloqueció, corriendo de un lado a otro del campo, relinchando como si lo estuvieran matando. Alejandro hizo una pausa recordando. Yo también me sobresalté, pero luego salí y le hablé. No se acercó, pero se calmó, como si entendiera que no era el único asustado. La doctora sonrió levemente. ¿Sabes que existe una terapia asistida con caballos para veteranos con TPT? No es exactamente lo que estás haciendo, pero hay estudios que muestran resultados prometedores. Alejandro asintió. Había escuchado hablar de esos programas, pero la idea de participar en una terapia grupal, rodeado de desconocidos, siempre le había parecido insoportable. Esto es diferente, dijo finalmente. No estoy tratando de usar a Fantasma como terapia, solo estamos coexistiendo. Después de la partida de la doctora Martínez, quien le hizo prometer que no faltaría a su próxima sesión, Alejandro se quedó pensando en su conversación. ¿Era Fantasma una forma de terapia? No lo había planteado así, pero no podía negar que la presencia del caballo había introducido cambios positivos en su vida. Esa tarde, mientras reparaba una sección particularmente deteriorada de la cerca, Alejandro sintió un escalofrío en la nuca, esa sensación instintiva de estar siendo observado. Al volverse lentamente, vio a Fantasma a unos 10 metros de distancia, observándolo con esa intensidad característica suya. «Hola, grandote», saludó Alejandro en voz baja, evitando movimientos bruscos. «¿Supervisando mi trabajo?» El percherón movió las orejas, captando el sonido de su voz, pero no se acercó más. Tampoco huyó, lo cual Alejandro consideró un progreso. Siguió trabajando, consciente de la presencia del caballo, pero intentando no prestarle demasiada atención directa. Después de unos minutos extrajo una zanahoria del bolsillo de su camisa y la dejó en el suelo a su lado, continuando con su labor como si nada hubiera ocurrido. Por el rabillo del ojo, vio a Fantasma dar un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. El caballo avanzaba con una tensión evidente, listo para retroceder al menor indicio de amenaza. Alejandro mantuvo su postura, martilleando metódicamente, fingiendo no darse cuenta del acercamiento del animal. Cuando Fantasma llegó a la zanahoria, la olfateó con cautela antes de tomarla delicadamente con sus labios. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Alejandro tanto que casi deja caer el martillo. En lugar de retroceder inmediatamente después de tomar la zanahoria, Fantasma permaneció allí, masticando tranquilamente a menos de 2 metros de él. Alejandro contuvo el aliento, temiendo que cualquier movimiento rompiera ese frágil momento de confianza. Podía oír el suave crujido de la zanahoria entre los dientes del caballo, sentir el calor que emanaba de su cuerpo imponente, percibir el olor a hierba y tierra que lo acompañaba. Fue solo un momento, breve pero trascendental.
Cuando Fantasma terminó la zanahoria, retrocedió lentamente y se alejó trotando. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche, mientras Alejandro preparaba la cena, se sorprendió tarareando una vieja canción ranchera que su abuelo solía cantar. No recordaba la última vez que había sentido el impulso de cantar. 2 días después, mientras Alejandro limpiaba el pequeño estanque que proporcionaba agua a su propiedad, Fantasma se acercó nuevamente. Esta vez, Alejandro estaba preparado. Sin interrumpir su trabajo, extrajo otra zanahoria de su bolsillo y la sostuvo en la palma abierta de su mano. El percherón observó la ofrenda con evidente interés, pero también con recelo. Durante varios minutos, pareció debatirse internamente, avanzando y retrocediendo, hasta que finalmente, con extrema cautela, extendió su cuello lo suficiente para tomar la zanahoria directamente de la mano de Alejandro. El contacto fue mínimo, apenas un roce de los suaves labios del caballo contra la piel callosa de Alejandro, pero para ambos representó un acto de valentía considerable. Durante las siguientes semanas, Alejandro y Fantasma establecieron una delicada danza de acercamientos y distancias. El contacto nunca era forzado, ocurría solo cuando el percherón lo permitía, generalmente motivado por la comida que Alejandro siempre llevaba en sus bolsillos. A veces, Fantasma se acercaba lo suficiente para tomar la zanahoria o la manzana directamente de su mano. Otras veces, el caballo mantenía su distancia, observando desde lejos, como si los demonios de su pasado volvieran a atormentarlo. Alejandro respetaba esos momentos de retroceso. Entendía perfectamente que la confianza no era una línea recta ascendente, sino un camino irregular, lleno de avances y retrocesos. Sus propias sesiones con la doctora Martínez le habían enseñado que la recuperación no era un proceso lineal. Una mañana particularmente calurosa de agosto, Alejandro salió al campo llevando un cepillo en la mano. Fantasma pastaba tranquilamente a unos 20 metros de la casa. «Buenos días, grandote», saludó Alejandro, manteniendo su voz en un tono uniforme y suave. «Pensé que tal vez hoy podríamos intentar algo nuevo». El percherón levantó la cabeza. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando el sonido familiar de la voz de Alejandro. Después de un momento de vacilación, el caballo se acercó lentamente, guiado por la curiosidad y por la confianza que había comenzado a desarrollar. Alejandro permaneció inmóvil, sosteniendo el cepillo en una mano y una manzana en la otra. Fantasma tomó la manzana primero, masticándola ruidosamente, sus ojos oscuros nunca dejando de observar a Alejandro y el objeto extraño en su otra mano. Cuando terminó de comer, Alejandro levantó lentamente el cepillo, permitiendo que Fantasma lo oliera. El caballo retrocedió un paso, alarmado por el objeto desconocido. «Está bien», murmuró Alejandro. «No hay prisa. Es solo un cepillo». Con movimientos deliberadamente lentos, Alejandro comenzó a cepillar su propio brazo, mostrándole al caballo que no había peligro. Fantasma observaba con evidente curiosidad, su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Después de unos minutos, Alejandro extendió el cepillo nuevamente. Esta vez, Fantasma no retrocedió. Con extrema delicadeza, Alejandro acercó el cepillo al cuello del caballo, apenas rozando su pelo blanco. El percherón se tensó momentáneamente, pero no huyó. Poco a poco, Alejandro incrementó la presión, cepillando suavemente el pelaje polvoriento. Para su sorpresa, Fantasma cerró los ojos, aparentemente disfrutando de la sensación. Era la primera vez que Alejandro veía al animal completamente relajado en su presencia. «¿Te gusta esto, eh?», murmuró, continuando con los movimientos suaves y rítmicos del cepillo. «A todos nos gusta que nos cuiden de vez en cuando». Ese pequeño ritual
se repitió en los días siguientes. Cada mañana, Alejandro salía con el cepillo y Fantasma se acercaba, cada vez más rápido, cada vez menos cauteloso. Las sesiones de cepillado se alargaban gradualmente, 5 minutos, 10, 15. La transformación del percherón era notable. Su pelaje, antes opaco y descuidado, comenzaba a adquirir un brillo saludable. Su postura, antes tensa y defensiva, se volvía más relajada en presencia de Alejandro. Pero el cambio más significativo se produjo en los ojos del animal. Aquella mirada de desconfianza y miedo constantes comenzaba a suavizarse. A veces, cuando Alejandro le hablaba mientras lo cepillaba, Fantasma lo miraba con una expresión que casi podría interpretarse como afecto. Una tarde, mientras Alejandro reparaba el techo del granero, escuchó el sonido inconfundible de un trueno a lo lejos. Miró hacia el horizonte y vio nubes oscuras aproximándose rápidamente. Una tormenta de verano, probablemente intensa pero breve, se acercaba. Bajó del techo apresuradamente, preocupado por cómo reaccionaría Fantasma. Los ruidos fuertes seguían siendo un desencadenante, tanto para el caballo como para él mismo. Efectivamente, al primer trueno cercano, Fantasma comenzó a correr nerviosamente por el campo, relinchando y mostrando signos claros de pánico. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas espaciadas, luego en una cortina densa y violenta. «Fantasma», llamó Alejandro acercándose al campo. «Ven aquí, grandote, vamos al granero». Pero el percherón estaba demasiado asustado para escuchar. Los relámpagos iluminaban su figura blanca, que se movía erráticamente, cada vez más cerca del punto débil de la cerca que Alejandro aún no había terminado de reparar. «No, no, no», gritó Alejandro, corriendo hacia él, pero era demasiado tarde. Con un estruendo metálico, Fantasma embistió la sección débil de la cerca y la atravesó, desapareciendo en el bosque adyacente a la propiedad. Alejandro corrió hasta el punto de ruptura, llamando desesperadamente al caballo, pero sus gritos se perdieron en el rugido de la tormenta. La lluvia lo empapaba, pegando su ropa a su cuerpo y dificultando su visión. El corazón le latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo repentino y abrumador. «No otra vez», murmuró para sí mismo, mientras un recuerdo indeseado se abría paso en su mente. La explosión, los gritos de sus compañeros, su propia voz llamando en vano a aquellos que ya no podían responder. La superposición entre el pasado y el presente era tan intensa que por un momento se sintió desorientado, incapaz de distinguir dónde terminaba el recuerdo y dónde comenzaba la realidad. El zumbido en sus oídos se intensificó, ahogando todos los demás sonidos. Su respiración se volvió irregular, superficial. Estaba al borde de un ataque de pánico. Con un esfuerzo consciente, Alejandro intentó aplicar las técnicas que había aprendido en terapia. «Estás en tu propiedad», se dijo a sí mismo en voz alta. «Es 2023. Estás buscando a Fantasma. No estás en la guerra. Estás aquí y ahora». Lentamente, el zumbido disminuyó y su respiración comenzó a regularizarse. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero la tormenta parecía alejarse. Alejandro volvió a la casa, se cambió la ropa empapada y tomó una linterna. Aunque sabía que sería difícil rastrear a Fantasma en la oscuridad y bajo la lluvia, no podía quedarse de brazos cruzados. Pasó horas recorriendo el bosque, llamando al caballo, iluminando entre los árboles con la esperanza de ver un destello blanco. Pero Fantasma había desaparecido. Cuando finalmente regresó a casa, exhausto y derrotado, el cielo comenzaba a aclararse. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Alejandro se dejó caer en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. El vínculo que tanto le había costado construir con Fantasma
parecía haberse roto en un instante, como tantas otras cosas en su vida. La luz del amanecer reveló la extensión de los daños, la cerca destrozada, huellas de cascos profundamente marcadas en el barro, un camino de destrucción que se perdía en el bosque. Alejandro contemplaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación cuando un movimiento en el límite del bosque captó su atención. Entrecerró los ojos, sin atreverse a esperar, y entonces lo vio. La inconfundible figura blanca de Fantasma, emergiendo cautelosamente entre los árboles, cubierto de barro pero aparentemente ileso. «¿Volviste?», susurró Alejandro, sin moverse, temiendo asustar al caballo. Para su sorpresa, Fantasma trotó directamente hacia él, deteniéndose a pocos metros del porche. Sus ojos oscuros parecían preguntar: «¿Todavía estoy en casa? ¿Todavía me quieres después de lo que hice?». Alejandro sonrió, sintiendo cómo el nudo de angustia en su pecho se aflojaba ligeramente. «Bienvenido de nuevo, amigo». El otoño llegó con vientos frescos y hojas doradas que caían perezosamente sobre la propiedad de Alejandro. Habían pasado casi 3 meses desde la noche de la tormenta, y el incidente que inicialmente pareció un retroceso terminó fortaleciendo el vínculo entre hombre y caballo. Después de aquella noche, Fantasma se mostraba más dispuesto a buscar la compañía de Alejandro, como si hubiera comprendido que podía marcharse, pero elegía quedarse. Los rituales diarios continuaban: el cepillado matutino, las zanahorias compartidas, las conversaciones unilaterales durante las cuales Alejandro hablaba y Fantasma escuchaba con las orejas atentas. Pero ahora había algo nuevo. Alejandro había comenzado a colocar ocasionalmente una manta sobre el lomo de Fantasma durante las sesiones de cepillado, acostumbrando gradualmente al caballo al peso y a la sensación. «No pretendo montarte, al menos no todavía», le explicaba a Fantasma mientras ajustaba la manta, «pero quizás algún día, cuando ambos estemos listos». Fantasma, que inicialmente se había mostrado nervioso con la manta, ahora la aceptaba con una tranquilidad que sorprendía incluso a Alejandro. El progreso era innegable, tanto en el percherón como en el propio Alejandro. Las pesadillas seguían ahí, pero su frecuencia había disminuido. El zumbido en los oídos de Alejandro era menos intenso, y los sobresaltos ante ruidos inesperados menos violentos. La doctora Martínez, en su última sesión, había notado el cambio. «Hay más color en tu rostro», le había dicho, «y hablas de planes futuros, algo que no hacías cuando comenzamos». Era cierto. Alejandro había empezado a pensar más allá del día a día. Planeaba ampliar el granero para el invierno, tal vez incluso construir un pequeño corral cubierto donde pudiera trabajar con Fantasma cuando el clima fuera desfavorable. La idea de un futuro no solo era tolerable ahora, sino que a veces hasta resultaba emocionante. Una mañana particularmente fresca de octubre, mientras Alejandro desayunaba en el porche, observando a Fantasma pastar a lo lejos, el ruido de un vehículo acercándose por el camino de tierra lo alertó. Reconoció inmediatamente la camioneta de Carlos Mendoza, pero se sorprendió al ver que no venía solo. Un automóvil lujoso, negro y brillante, lo seguía de cerca. Alejandro se puso de pie, repentinamente tenso. Las visitas inesperadas seguían siendo un desafío para él, especialmente cuando involucraban a desconocidos. Respiró profundamente, recordando las técnicas de la doctora Martínez. Carlos salió de su camioneta con una sonrisa amplia y se acercó a saludar. Del automóvil negro descendió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa elegante pero casual, claramente costosa. Su postura y la manera en que escaneó la propiedad con ojos evaluadores delataban a alguien acostumbrado a hacer negocios. «Alejandro, qué gusto verte», saludó Carlos estrechando su mano con entusiasmo. «Te presento a Javier Montero,
Un amigo y socio de negocios. El hombre extendió su mano con una sonrisa practicada. Un placer conocerte, Alejandro. Carlos me ha hablado mucho de ti y de tu extraordinario caballo. Alejandro estrechó la mano con cierta cautela, sintiendo inmediatamente que esta visita no era casual. Bienvenidos. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Mientras servía café en el porche, notó cómo la mirada de Javier se dirigía constantemente hacia el campo, donde Fantasma pastaba ajeno a la presencia de los visitantes. «Es impresionante», comentó finalmente Javier. Carlos me había descrito su tamaño y color, pero verlo en persona es realmente magnífico. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y recelo. «Lo es. Me cuesta creer que sea el mismo animal del que me hablaste», continuó Javier, dirigiéndose a Carlos. «Dijiste que era incontrolable, agresivo». Carlos se encogió de hombros. «Lo era. Pregúntale a Roberto o a Miguel, o a Ernesto, que todavía tiene la cicatriz en el brazo». Luego, volviéndose hacia Alejandro, añadió: «Has hecho un trabajo sorprendente con él». «No hice mucho», respondió Alejandro, incómodo con el elogio. «Solo le di tiempo y espacio». «Y comprensión», añadió Carlos con una mirada significativa. No cualquiera habría tenido esa paciencia. Javier dio un sorbo a su café antes de ir directamente al grano. «Alejandro, seré franco contigo. Soy criador de caballos. Tengo un rancho en Sonora especializado en caballos de exhibición. Cuando Carlos me contó sobre Fantasma, inmediatamente me interesé. Un percherón blanco de ese tamaño y con esa presencia es extremadamente raro». Alejandro sintió que su estómago se tensaba. Comenzaba a entender el propósito de la visita. «Quiero comprártelo», continuó Javier. «Te ofrezco un precio muy por encima del mercado, considerando su historia. Con entrenamiento profesional, podría convertirse en un magnífico caballo de exhibición». «No está a la venta», respondió Alejandro automáticamente, sorprendiendo incluso a sí mismo con la firmeza de su tono. Javier sonrió, claramente acostumbrado a la resistencia inicial en las negociaciones. «Entiendo tu apego, Alejandro, pero piénsalo de esta manera. En mi rancho tendría los mejores cuidados, los mejores veterinarios, instalaciones de primera clase, y tú», miró discretamente alrededor, hacia la modesta propiedad, «podrías usar ese dinero para mejorar tu situación». Carlos intervino notando la expresión tensa de Alejandro. «Javier es un hombre serio y respetable, Alejandro. Sus caballos son tratados como reyes». «No lo dudo», respondió Alejandro, intentando mantener un tono cordial a pesar de la creciente incomodidad. «Pero Fantasma no es solo un caballo para mí». «Todos decimos eso de nuestros animales», contestó Javier con una sonrisa condescendiente. «Pero al final, hay que ser prácticos». En ese momento, como si hubiera percibido la tensión en el ambiente, Fantasma levantó la cabeza y miró hacia el porche. Tras unos segundos de observación, comenzó a trotar directamente hacia ellos. «¿Siempre hace eso?», preguntó Javier, claramente impresionado por la conducta del caballo. «No», respondió Alejandro, tan sorprendido como los visitantes. «Nunca se acerca cuando hay desconocidos». Fantasma se detuvo a unos metros del porche, su mirada intensa fija en el grupo, pero principalmente en Alejandro. Era como si estuviera evaluando la situación, determinando si su amigo humano necesitaba algún tipo de apoyo. «Extraordinario», murmuró Javier. «Duplico mi oferta inicial». Alejandro negó con la cabeza, su resolución fortaleciéndose al ver a Fantasma allí, confiando en él a pesar de la presencia de extraños. «Lo siento, pero mi respuesta sigue siendo no. Fantasma no está a la venta, a ningún precio». Javier lo miró largamente recalculando su estrategia. «Piénsalo unos días. Carlos tiene mi número. Créeme, es una oferta que muy pocos rechazarían».
Cuando los visitantes finalmente se marcharon, Alejandro se quedó en el porche, observando cómo sus vehículos se alejaban por el camino de tierra. Fantasma permanecía cerca, como si comprendiera lo ocurrido. «No te preocupes, grandote», murmuró Alejandro, acercándose lentamente al percherón. «No irás a ninguna parte». A pesar del rechazo contundente de Alejandro, Javier Montero no se dio por vencido fácilmente. Durante las semanas siguientes, Carlos llamó en varias ocasiones, transmitiendo ofertas cada vez más generosas. Cada vez, Alejandro respondía lo mismo: «Fantasma no está en venta». Eventualmente, las llamadas cesaron y Alejandro supuso que Javier había encontrado otro caballo que captara su interés. Pero una parte de él se mantenía alerta, consciente de que las personas acostumbradas al poder y al dinero no siempre aceptaban un no como respuesta definitiva. Mientras tanto, el trabajo con Fantasma continuaba progresando. Alejandro había comenzado a introducir una cabezada simple, sin bocado, que Fantasma aceptaba con creciente tolerancia. Los paseos juntos se habían vuelto parte de su rutina diaria. Alejandro caminaba y Fantasma lo seguía voluntariamente, a veces trotando en círculos a su alrededor como si protegiera el perímetro, otras veces simplemente caminando a su lado, su enorme presencia blanca contrastando con la figura más pequeña del hombre. En uno de esos paseos, Alejandro se detuvo junto a un roble particularmente frondoso que crecía en el límite de su propiedad. Se sentó bajo su sombra, apoyando la espalda contra el tronco rugoso. Fantasma pastó tranquilamente a unos metros de distancia. «Sabes, grandote», comenzó Alejandro, en ese tono conversacional que había adoptado con el caballo. «Cuando regresé de mi última misión, los médicos dijeron que tal vez nunca volvería a ser el mismo. Supongo que tenían razón. No soy el mismo, y nunca lo seré». Fantasma levantó la cabeza al escuchar su voz, sus orejas moviéndose hacia adelante, captando cada palabra. «Pero ser diferente no significa estar roto, ¿verdad? Solo cambiado». Alejandro arrancó distraídamente una brizna de hierba y la hizo girar entre sus dedos. «Creo que tú también eres diferente ahora, no el mismo caballo que llegó aquí hace meses, pero eso es bueno». Mientras hablaba, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez estaba formulando en voz alta algo que había comenzado a sentir en las últimas semanas: una aceptación gradual de su nueva realidad. No como una resignación triste, sino como un reconocimiento de que su vida ahora seguía un curso diferente, uno que quizás tuviera su propio valor y propósito. Fantasma se acercó lentamente y, en un gesto sorprendente, se recostó pesadamente en el suelo junto a Alejandro, su gran cuerpo plegándose con un suspiro profundo. Era una posición vulnerable para un caballo, especialmente uno con un pasado traumático, y el significado de ese acto de confianza no pasó desapercibido para Alejandro. «Gracias por confiar en mí», murmuró, extendiendo una mano para acariciar el cuello del percherón. «No lo doy por sentado». Esa noche, en su sesión semanal con la doctora Martínez, Alejandro compartió lo sucedido. «Es un avance significativo», comentó ella, visiblemente impresionada. «Que un caballo con su historia se tumbe voluntariamente a tu lado muestra un nivel de confianza extraordinario». Alejandro asintió. «Lo sé», y me hizo pensar en algo que llevo tiempo considerando. «¿Qué cosa?» «Creo que estoy listo para intentar montarlo», respondió Alejandro. «No para domarlo ni exhibirlo, solo para completar este viaje que hemos iniciado juntos». La doctora lo miró con atención, evaluando su expresión, su postura, los signos sutiles de su estado emocional. «¿Crees que Fantasma está listo también?» «Eso es lo más importante», reconoció Alejandro. «No quiero presionarlo, pero ha aceptado la manta, la cabezada».
creo que podríamos intentarlo, muy gradualmente. ¿Y si se asusta? ¿Si reacciona como antes cuando llegó al rancho?, preguntó la doctora, no para disuadirlo, sino para asegurarse de que había considerado todas las posibilidades. Es un riesgo, admitió Alejandro. Pero algo me dice que estamos listos, los dos. Y si me equivoco, si no funciona, al menos lo habremos intentado. La doctora Martínez sonrió levemente. Hace 6 meses no habrías considerado tomar un riesgo así. Es un buen signo, Alejandro. 2 días después, en una mañana fresca pero soleada, Alejandro se levantó con una determinación tranquila. Había preparado todo meticulosamente. La cabezada sin bocado que Fantasma ya aceptaba, una manta ligera a la que estaba acostumbrado y un plan simple pero flexible. Después del ritual matutino del cepillado, durante el cual Fantasma se mostró particularmente relajado, Alejandro colocó la manta sobre su lomo y ajustó la cabezada. Luego, simplemente se quedó junto al caballo, acariciando su cuello, hablándole en voz baja. «Hoy vamos a intentar algo nuevo, amigo», explicó suavemente. «Si en algún momento no te sientes cómodo, nos detendremos inmediatamente. Esto no es una carrera, ¿entiendes? No tenemos que probarle nada a nadie». Con movimientos deliberados y pausados, Alejandro acercó un tronco que había colocado estratégicamente el día anterior. Lo posicionó junto al costado de Fantasma, quien observaba el proceso con curiosidad pero sin alarma. Alejandro subió al tronco, quedando ahora a la altura del lomo del percherón. Fantasma giró la cabeza para mirarlo, sus orejas moviéndose nerviosamente, pero sin mostrar signos de pánico. «Vamos a hacerlo muy despacio», continuó Alejandro, manteniendo un tono calmado a pesar del aceleramiento de su propio corazón. «Primero, voy a apoyar un poco de peso sobre ti, ¿de acuerdo?». Con infinita paciencia, Alejandro colocó sus manos sobre el lomo de Fantasma y presionó ligeramente, acostumbrándolo a la sensación de peso. El percherón se tensó momentáneamente, pero no se movió. Alejandro mantuvo la presión, hablándole continuamente, hasta que sintió que los músculos bajo sus manos se relajaban. El siguiente paso era el decisivo. Lentamente, Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando su pecho sobre el lomo del caballo, pero manteniendo los pies firmemente plantados en el tronco. Fantasma resopló nerviosamente, pero siguió inmóvil. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Alejandro. «Eres increíble, ¿lo sabías?». Finalmente, después de varios minutos en esa posición, Alejandro decidió que era el momento. Con un movimiento suave y controlado, levantó una pierna y la pasó por encima del lomo de Fantasma, quedando sentado sobre el percherón por primera vez. El tiempo pareció detenerse. Fantasma se quedó completamente inmóvil, su cuerpo rígido pero no en pánico. Alejandro se mantuvo igualmente quieto, apenas respirando, permitiendo que el caballo procesara esta nueva experiencia. «Está bien, grandote», susurró. «Estamos juntos en esto». Lentamente, casi imperceptiblemente, Fantasma comenzó a relajarse bajo él. Sus orejas, que habían estado erguidas y tensas, se movieron hacia los lados en señal de aceptación. Su respiración, antes agitada, se volvió más profunda y regular. Alejandro se permitió sonreír, una sonrisa amplia y genuina que hacía tiempo no sentía en su rostro. No intentó dirigir al caballo, no pidió movimiento alguno. Simplemente existieron juntos en ese momento, hombre y caballo, dos seres que habían encontrado el camino de regreso a la confianza después de haber conocido el miedo en su forma más pura. Después de aquel primer contacto exitoso, Alejandro estableció una rutina metódica para avanzar en el entrenamiento de Fantasma. Cada paso era cuidadosamente planificado, sin prisas ni presiones. Primero, simplemente sentarse sobre el percherón durante unos minutos. Luego, pequeños desplazamientos en el corral,
apenas unos pasos adelante y atrás. Gradualmente, circuitos más amplios, siempre respetando los límites y las señales que Fantasma le transmitía. Lo más sorprendente para Alejandro era la aparente disposición del caballo a aprender. Aquel animal que todos habían considerado imposible de domar mostraba ahora una inteligencia y sensibilidad extraordinarias. No era que Fantasma se hubiera vuelto sumiso, mantenía su personalidad fuerte y a veces imprevisible, pero había desarrollado un lenguaje compartido con Alejandro, un sistema de comunicación basado en la confianza mutua. Es como si hubiera estado esperando a alguien que lo entendiera, comentó Alejandro a la doctora Martínez en una de sus sesiones. No que lo domara, sino que lo comprendiera. La doctora asintió, observando el cambio notable en la postura y la expresión de Alejandro. Había más color en su rostro, más vida en sus ojos. Incluso su voz sonaba diferente, con un tono más firme y seguro. ¿Has considerado lo que significa para ti este progreso con Fantasma?, preguntó. Alejandro reflexionó por un momento. Significa que es posible reconstruirse después de una experiencia traumática, que no estamos condenados por nuestro pasado. ¿Estás hablando de Fantasma o de ti mismo?, inquirió ella con una leve sonrisa. De ambos, supongo, respondió Alejandro devolviendo la sonrisa. A veces me pregunto quién está sanando a quién. Una mañana particularmente clara de noviembre, Alejandro decidió dar un paso significativo, llevar a Fantasma fuera de los límites de la propiedad. Hasta entonces, todos sus paseos montados se habían limitado al terreno familiar para el percherón, donde se sentía seguro. Hoy vamos a explorar un poco, amigo, le dijo mientras lo preparaba, ajustando la cabezada y colocando la manta sobre su lomo. Nada extravagante, solo el camino hacia el río, pero será algo nuevo para ambos. Montó con la facilidad que ahora le proporcionaba la práctica y dirigió al caballo hacia el sendero que conducía a través del bosque hasta el pequeño río que bordeaba la región. Fantasma avanzaba con pasos medidos, sus orejas moviéndose constantemente, registrando cada sonido del bosque. El camino era tranquilo y solitario, rara vez transitado excepto por algunos cazadores en temporada o pescadores ocasionales. Alejandro disfrutaba del silencio, interrumpido solo por el crujido de hojas secas bajo los cascos de Fantasma y el canto distante de los pájaros. Cuando llegaron al río, Alejandro desmontó y permitió que Fantasma bebiera, mientras él se sentaba en una roca plana a la orilla. El agua corría clara y fría, reflejando el cielo azul y las nubes dispersas. Era un momento de paz perfecta, uno de esos instantes que Alejandro había creído que nunca volvería a experimentar después de su regreso del frente. El sonido de un motor a la distancia rompió la quietud. Fantasma levantó bruscamente la cabeza, gotas de agua escurriendo de su hocico, sus orejas tensas y alertas. Alejandro también se puso en guardia, una reacción instintiva difícil de contener. Pronto vieron la fuente del ruido, una camioneta que se acercaba por un camino paralelo al río. Alejandro reconoció inmediatamente el vehículo. Pertenecía a Roberto, el domador del rancho La Esperanza. Roberto detuvo la camioneta al verlos y bajó con una expresión de genuina sorpresa. «Vaya, vaya, si son Alejandro y el demonio blanco», exclamó, manteniendo una distancia prudente. «Aunque ya no parece tan demonio. ¿Es eso posible?» «Se llama Fantasma», corrigió Alejandro, colocándose instintivamente entre el recién llegado y el caballo. «Y sí, ha cambiado bastante». Roberto dio un paso cauteloso hacia ellos, observando con asombro cómo Fantasma permanecía tranquilo, aunque vigilante. Jamás lo hubiera creído si no lo estuviera viendo con mis propios ojos. Carlos nos contó, pero pensamos que exageraba. «¿Qué te trae por aquí?»,
preguntó Alejandro, intentando mantener un tono amistoso, a pesar de su incomodidad por la interrupción. Estoy revisando algunas trampas, explicó Roberto, señalando hacia el bosque. En esta época los coyotes se vuelven problemáticos para el ganado. Hizo una pausa, mirando a Fantasma con renovado interés. Oye, ¿puedo acercarme a él? Nunca pude tocarlo sin que intentara arrancarme el brazo. Alejandro dudó. Fantasma había mejorado enormemente, pero los extraños seguían provocándole nerviosismo. Déjame preguntarle a él, respondió finalmente, volviéndose hacia el percherón. Con suavidad, Alejandro acarició el cuello de Fantasma, murmurando palabras tranquilizadoras. El caballo lo miró, luego a Roberto, y resopló suavemente. «Acércate muy despacio», indicó Alejandro, sin movimientos bruscos, «y detente cuando yo te lo diga». Roberto obedeció, avanzando con una cautela que revelaba el respeto que aún sentía por el poderoso animal. Cuando estaba a unos 3 metros, Alejandro levantó una mano indicándole que parara. «Es suficiente por ahora», dijo. «Hay que respetar su espacio». Roberto asintió, claramente impresionado. «Es increíble, Alejandro. Don Carlos tenía razón. Has logrado lo imposible con este caballo». «No fue magia», respondió Alejandro, «solo paciencia y respeto mutuo». Después de intercambiar algunas palabras más, Roberto se despidió y continuó su camino. Cuando el sonido de la camioneta se desvaneció a lo lejos, Alejandro notó que su corazón latía aceleradamente, no tanto por miedo sino por un extraño orgullo. Era la primera vez que alguien más veía el progreso de Fantasma, la transformación que habían logrado juntos. «Lo hiciste muy bien, grandote», felicitó al caballo, acariciando su cuello. «Muy valiente». El regreso a casa fue tranquilo, pero Alejandro sentía que algo había cambiado. Un círculo parecía haberse cerrado. Aquellos que habían dado por imposible a Fantasma, ahora veían su transformación. Y aunque Alejandro no buscaba validación externa, había algo profundamente satisfactorio en ese reconocimiento. Esa noche, mientras cenaba en el porche bajo un cielo estrellado, Alejandro escuchó el inconfundible sonido de un vehículo aproximándose. La luz de unos faros iluminó el camino de entrada, y pronto reconoció la camioneta de Carlos Mendoza. Carlos bajó del vehículo con una expresión que mezclaba urgencia y preocupación. «Alejandro, perdona que venga sin avisar», dijo mientras se acercaba al porche. «Roberto me contó que te vio hoy con Fantasma en el río». «Así es», confirmó Alejandro, intrigado por la visita inesperada. «¿Ocurre algo?» Carlos tomó asiento, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. «Me temo que sí. Roberto también se lo contó a Miguel, y Miguel tiene un primo que trabaja para Javier Montero». Alejandro sintió que su estómago se tensaba. «Y Javier sigue obsesionado con tu caballo, Alejandro, especialmente ahora que sabe que has logrado domarlo». Carlos hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Escuché que está considerando métodos menos convencionales para conseguir lo que quiere». «¿Qué quieres decir exactamente?», preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. «Javier no está acostumbrado a que le digan que no», explicó Carlos con gravedad. «Y tiene contactos cuestionables. Solo quería advertirte que estés alerta. Mantén a Fantasma cerca y vigila tu propiedad». La advertencia de Carlos mantuvo a Alejandro alerta durante los días siguientes. Modificó sus rutinas, dejando de llevar a Fantasma fuera de la propiedad y permaneciendo constantemente vigilante. Por las noches, antes de acostarse, realizaba una ronda completa por el perímetro de su terreno, verificando que las cercas estuvieran intactas y las puertas bien aseguradas. En una de sus sesiones, compartió su preocupación con la doctora Martínez. «Siento que estamos en peligro, Fantasma y yo», confesó.
Y lo peor es que ese sentimiento me resulta familiar. Es como estar de nuevo en zona de guerra, esperando constantemente que algo malo ocurra. La doctora lo observó con atención. ¿Has notado un aumento en tus síntomas? ¿Pesadillas, sobresaltos, episodios de ansiedad? Alejandro reflexionó antes de responder. Curiosamente no, estoy preocupado, vigilante, pero no es lo mismo que antes. Ahora tengo un propósito claro, proteger a Fantasma. Esa diferencia es fundamental, señaló ella. El miedo patológico asociado al TPT te paraliza, te sumerge en el pasado. Lo que describes ahora es una respuesta racional a una amenaza real y presente, y lo más importante, tienes la sensación de control sobre la situación. Alejandro asintió, comprendiendo la distinción. De todas formas, me gustaría que todo esto terminara, que Javier Montero entendiera que Fantasma no está a la venta y nos dejara en paz. ¿Has considerado buscar ayuda legal? ¿Quizás una orden de restricción? No tengo pruebas concretas, solo la advertencia de Carlos, respondió Alejandro. Además, Javier es un hombre influyente. No estoy seguro de que las autoridades locales se pongan de mi lado. La doctora Martínez no insistió, pero antes de terminar la sesión, le dejó una reflexión. Alejandro, confía en tu intuición, pero no dejes que el miedo te aísle. Tienes más aliados de los que crees. Aquellas palabras resonaron en la mente de Alejandro mientras regresaba a casa. Era cierto que tendía a enfrentar los problemas solo, un hábito que se había intensificado desde su regreso de la guerra, pero quizás era el momento de cambiar esa dinámica. Al día siguiente, Alejandro recibió una visita inesperada. Roberto, el domador del rancho La Esperanza, apareció en su propiedad. «Vine a disculparme», dijo sin preámbulos después de bajarse de su camioneta. «No debí hablar sobre ti y Fantasma. Carlos me contó que Montero podría estar planeando algo y me siento responsable». Alejandro apreciaba la honestidad directa del hombre. «No es tu culpa. Montero habría encontrado otra manera de enterarse». Roberto asintió, aunque no parecía convencido. «De todas formas, quiero compensarlo. Tengo algunos amigos en el pueblo, hombres de confianza. Podemos turnarnos para vigilar tu propiedad, especialmente por las noches». Alejandro se sorprendió por el ofrecimiento. «¿Por qué harías eso?». Roberto esbozó una sonrisa torcida. «Porque lo que has logrado con ese caballo es algo especial, y porque Javier Montero lleva años haciendo lo que quiere en la región, pasando por encima de los pequeños propietarios. Ya es hora de que alguien le ponga un límite». Tras un momento de reflexión, Alejandro aceptó la ayuda. Esa misma noche, Roberto regresó con 2 amigos y establecieron un sistema de vigilancia por turnos. Alejandro les proporcionó café y un lugar cómodo en el porche, desde donde podían observar la mayor parte de la propiedad, especialmente el establo donde ahora dormía Fantasma. La presencia de estos hombres, la mayoría veteranos rancheros del área, le dio a Alejandro un sentido renovado de comunidad que había olvidado desde su regreso. Las conversaciones durante los cambios de guardia giraban alrededor de caballos, ganado y anécdotas del pueblo, ofreciendo una distracción bienvenida de su constante estado de alerta. 3 noches transcurrieron sin incidentes. La tensión inicial comenzaba a disiparse y Alejandro se preguntaba si quizás había sobreestimado la amenaza. Tal vez Javier Montero había reconsiderado sus planes al saber que Alejandro estaba prevenido. La 4ª noche, sin embargo, todo cambió. Alejandro se despertó sobresaltado poco después de la medianoche. No fue un ruido lo que interrumpió su sueño, sino un extraño silencio. Normalmente, podía escuchar los suaves movimientos de Fantasma en el establo, el crujir de la paja bajo sus cascos, su respiración profunda. Pero ahora solo había silencio. Se levantó de un salto,
cogió la linterna y la escopeta que mantenía bajo llave y salió al porche. Santiago, uno de los amigos de Roberto que hacía guardia esa noche, no estaba en su puesto. Una taza de café volcada manchaba el suelo de madera. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza mientras corría hacia el establo. La puerta estaba abierta, moviéndose ligeramente con la brisa nocturna. Dentro, el espacio que normalmente ocupaba Fantasma estaba vacío. «Santiago», llamó Alejandro, girando en círculo, iluminando con la linterna los alrededores. «Fantasma». Un gemido débil proveniente de detrás del establo captó su atención. Corrió hacia allí y encontró a Santiago tendido en el suelo, con una herida en la cabeza que sangraba profusamente. «Lo siento», murmuró el hombre mientras Alejandro se arrodillaba junto a él. «Eran 3, me golpearon por detrás. Se llevaron al caballo en un remolque grande». «¿Hace cuánto?», preguntó Alejandro, ayudando a Santiago a sentarse. 10 minutos, quizás 15, respondió, llevándose una mano temblorosa a la herida. Tomaron el camino principal, hacia el norte. Alejandro asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitas atención médica, voy a llevarte al pueblo y luego...» «No», interrumpió Santiago, agarrando el brazo de Alejandro con sorprendente fuerza. «Estoy bien. Ve tras ellos ahora mismo o será demasiado tarde. Yo llamaré a Roberto». Después de una breve vacilación, Alejandro asintió. Corrió hacia su camioneta, arrojó la escopeta en el asiento del pasajero y arrancó con un rugido del motor. Los faros iluminaron el camino polvoriento mientras aceleraba hacia la carretera principal. Mientras conducía, la mente de Alejandro fluctuaba entre la furia fría y el miedo visceral. No por él mismo, sino por Fantasma. Conocía al caballo lo suficiente para saber que estaría aterrorizado, probablemente luchando contra sus captores, poniéndose en peligro a sí mismo y a ellos. La carretera estaba desierta a esa hora, lo cual era tanto una ventaja como un inconveniente. Por un lado, cualquier vehículo sería fácilmente visible. Por otro, si los hombres de Montero habían tomado alguna desviación o camino secundario, sería casi imposible rastrearlos. Tras 20 minutos de conducción frenética, Alejandro comenzaba a perder la esperanza cuando vislumbró lo que parecía ser un remolque para caballos a lo lejos. Apagó las luces y redujo la velocidad, acercándose cautelosamente hasta confirmar que, efectivamente, era un remolque de gran tamaño acoplado a una camioneta negra. Se detuvo a una distancia prudente y apagó el motor. La camioneta con el remolque estaba estacionada frente a una gasolinera cerrada, aparentemente vacía. Sin embargo, Alejandro podía distinguir siluetas moviéndose en la tienda iluminada tenuemente. Con movimientos sigilosos producto de su entrenamiento militar, Alejandro tomó la escopeta y se acercó al remolque. Desde el interior, podía escuchar resoplidos agitados y el sonido de cascos golpeando las paredes metálicas. Fantasma estaba allí y estaba alterado. «Tranquilo, amigo», susurró Alejandro acercándose a la pequeña ventana del remolque. «Estoy aquí. Voy a sacarte». Al escuchar la voz de Alejandro, los golpes dentro del remolque se intensificaron. Fantasma, reconociendo a su amigo, relinchó con fuerza. Alejandro sabía que tenía poco tiempo. Los hombres en la tienda notarían pronto la conmoción. Examinó rápidamente el remolque. La puerta trasera estaba asegurada con una gruesa cadena y un candado. No había forma de abrirla sin hacer ruido o sin la llave. La pequeña puerta lateral, sin embargo, solo estaba cerrada con un simple pestillo. Era demasiado pequeña para que Fantasma saliera por ella, pero suficiente para que Alejandro entrara. Después de verificar que los hombres seguían en la tienda, Alejandro deslizó el pestillo y abrió la puerta lateral. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir la enorme silueta blanca de Fantasma
inquieto y agitado. El percherón bufaba nerviosamente, sus ojos brillando en la penumbra con un miedo que Alejandro no había visto en meses. «Tranquilo, grandote, soy yo», susurró, extendiendo una mano hacia el caballo. Fantasma se acercó inmediatamente, reconociéndolo. Alejandro notó que tenía una soga atada al cuello, demasiado ajustada, que le impedía moverse con libertad dentro del reducido espacio. Con cuidado, aflojó el nudo mientras evaluaba la situación. No había forma de sacar a Fantasma por la pequeña puerta, y romper el candado de la puerta trasera alertaría a los secuestradores. Necesitaba las llaves, lo que significaba confrontar a los hombres. «Escúchame, amigo», murmuró, acariciando el cuello del percherón. «Voy a sacarte de aquí, pero necesito que confíes en mí y que estés preparado cuando abra esa puerta, ¿entiendes?» Como si comprendiera perfectamente, Fantasma resopló suavemente y se quedó quieto, su cuerpo aún tenso, pero su respiración más calmada. Alejandro salió del remolque y cerró silenciosamente la puerta lateral. Con la escopeta en mano, se acercó sigilosamente a la tienda. A través de la ventana empañada, podía ver 3 figuras, 2 hombres robustos que parecían guardaespaldas o trabajadores, y un tercero mejor vestido que Alejandro supuso sería el enviado directo de Montero, tal vez incluso su capataz. Respiró profundamente, evaluando sus opciones. El entrenamiento militar le había enseñado a analizar situaciones de riesgo, identificar amenazas y planificar estrategias. Pero también le había enseñado a valorar la vida por encima de todo, incluso la de sus adversarios. Decidido a evitar la violencia si era posible, Alejandro apoyó la escopeta contra la pared exterior, fuera de la vista. Luego, en un movimiento rápido, abrió la puerta de la tienda y entró, enfrentando a los 3 hombres con las manos visibles, pero la postura firme. «Buenas noches, señores», dijo con voz calmada, pero autoritaria. «Creo que tienen algo que me pertenece». La sorpresa fue evidente en los rostros de los 3 hombres. Los 2 guardaespaldas instintivamente llevaron las manos a sus cinturas, donde presumiblemente llevaban armas. El tercero, un hombre de mediana edad con expresión severa, dio un paso adelante. «No sé quién eres ni qué quieres, pero te sugiero que des media vuelta y te marches», dijo con tono amenazador. «Saben exactamente quién soy», respondió Alejandro sin inmutarse, «y saben que ese percherón blanco en el remolque es mío, así que tenemos 2 opciones. Me entregan las llaves del candado y cada uno sigue su camino, o llamo a la policía para reportar un robo a mano armada. Estoy seguro de que a Javier Montero no le gustaría verse involucrado en un escándalo así». La mención del nombre de Montero provocó una reacción visible en el hombre mejor vestido. Sus ojos se entrecerraron y su postura se tensó aún más. «El señor Montero ha invertido mucho en obtener ese caballo», dijo finalmente. «No se rendirá tan fácilmente». «El señor Montero debería aprender que no todo está a la venta», replicó Alejandro, manteniendo la calma a pesar de la creciente tensión. «Ese caballo tiene un hogar, un lugar donde es respetado y valorado por lo que es, no por lo que podría ganar en una pista de exhibición». El hombre pareció considerar sus palabras por un momento. Los 2 guardaespaldas permanecían alertas, esperando órdenes. De repente, el sonido de varias camionetas aproximándose rompió el tenso silencio. Faros iluminaron el estacionamiento de la gasolinera y pronto quedó claro que eran al menos 3 vehículos los que se detenían frente a la tienda. «Parece que tenemos compañía», dijo Alejandro, permitiéndose una leve sonrisa. «Esos serán Roberto y sus amigos, y a diferencia de ustedes, ellos ya habrán llamado a la policía». La expresión del capataz cambió, evaluando rápidamente la nueva situación. Con un gesto irritado, extrajo un juego de llaves del bolsillo y las arrojó sobre el mostrador.
Esto no ha terminado, advirtió. El señor Montero no es un hombre que acepte derrotas. Dígale al señor Montero que si quiere hablar conmigo sabe dónde encontrarme, respondió Alejandro recogiendo las llaves. Pero que venga él mismo, no envíe matones a robar lo que no está a la venta. Al salir de la tienda, Alejandro vio que efectivamente eran Roberto y sus amigos quienes habían llegado. Santiago también estaba allí, con un vendaje improvisado en la cabeza, pero de pie y alerta. Los hombres rodearon la tienda, asegurándose de que los secuestradores de Fantasma no intentaran nada. Alejandro corrió hacia el remolque y abrió el candado. Al bajar la rampa, Fantasma salió inmediatamente, relinchando de alivio al verse libre. Se dirigió directamente hacia Alejandro, empujando su cabeza contra el pecho del hombre, en un gesto que parecía tanto de agradecimiento como de reafirmación de su vínculo. «Te tengo, amigo», murmuró Alejandro, abrazando el cuello del percherón. «Estás a salvo ahora». Roberto se acercó, observando la escena con una mezcla de asombro y respeto. «Nunca había visto algo así», comentó. «Es como si supiera exactamente quién lo rescató». «Lo sabe», afirmó Alejandro con certeza. «Hemos pasado por mucho juntos». Con la ayuda de Roberto, improvisaron una cabezada con una cuerda y prepararon a Fantasma para el regreso a casa. Los hombres de Montero observaban desde la tienda, claramente frustrados, pero conscientes de que ahora estaban en desventaja numérica. «La policía viene en camino», informó uno de los amigos de Roberto. «Les expliqué la situación cuando Santiago me llamó». Alejandro asintió agradecido. «Gracias a todos por venir tan rápido». «Somos una comunidad», respondió Roberto simplemente. «Y tú y ese caballo ya son parte de ella». Mientras esperaban a la policía, Alejandro permaneció junto a Fantasma, acariciando su cuello y hablándole en voz baja. El percherón, a pesar del traumático episodio, se mantenía sorprendentemente tranquilo en su presencia, como si entendiera que el peligro había pasado. En ese momento, bajo las estrellas y rodeado de personas que habían acudido en su ayuda, Alejandro comprendió algo fundamental. Ya no estaba solo. Al rescatar a Fantasma aquel día en el rancho La Esperanza, sin saberlo, también se había rescatado a sí mismo. La policía llegó poco después y tomó declaraciones a todos los presentes. Los hombres de Montero, atrapados en flagrante delito y superados en número, no tuvieron más remedio que admitir que habían sido contratados para recuperar el caballo. Sin embargo, se negaron a implicar directamente a Javier Montero, limitándose a decir que trabajaban para el rancho Horizontes, propiedad del empresario. Alejandro, exhausto pero aliviado, regresó a casa con Fantasma, escoltado por Roberto y algunos de sus amigos. El percherón, aunque visiblemente afectado por la experiencia traumática, se mantuvo sorprendentemente sereno durante el trayecto de regreso, como si supiera que volvía a casa. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Alejandro sabía que el incidente no terminaría así, que Montero no era el tipo de hombre que aceptaría fácilmente una derrota. La vigilancia en la propiedad se mantuvo, ahora con el apoyo adicional de la policía local, que comenzó a realizar rondas regulares por la zona. Una semana después del intento de robo, mientras Alejandro cepillaba a Fantasma en el corral, el sonido de un vehículo aproximándose lo puso en alerta. Esta vez, sin embargo, no era una camioneta sino un lujoso automóvil negro que reconoció inmediatamente. El coche de Javier Montero. Alejandro dejó el cepillo y colocó una mano tranquilizadora sobre el cuello de Fantasma. «Quédate aquí, grandote. Parece que finalmente vamos a tener una conversación cara a cara». El percherón resopló suavemente, como si entendiera la situación. Alejandro salió del corral, asegurándose de cerrar bien la puerta,
y caminó hacia el frente de la casa donde el automóvil se había detenido. Javier Montero descendió solo, sin escoltas ni guardaespaldas. Vestía ropa casual pero elegante, y su rostro, habitualmente compuesto para proyectar confianza y autoridad, mostraba ahora signos de tensión y cansancio. Señor Durán, saludó formalmente, extendiendo una mano que Alejandro, tras un momento de duda, estrechó brevemente. Señor Montero, respondió Alejandro con igual formalidad. No esperaba verlo aquí después de lo ocurrido. Javier esbozó una sonrisa tensa. Precisamente por lo ocurrido estoy aquí. Creo que tenemos asuntos pendientes. Alejandro lo invitó a sentarse en el porche, el mismo lugar donde meses atrás había ofrecido café a Carlos y al propio Javier, cuando todo comenzó. La simetría de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. 3 de mis hombres están detenidos, comenzó Javier después de sentarse. Podrían enfrentar cargos serios. Secuestraron mi caballo, respondió Alejandro simplemente, y agredieron a un hombre. Javier hizo un gesto de impaciencia. Vayamos al grano, Durán. Tengo influencias suficientes para que esos cargos desaparezcan. También podría hacer que su vida aquí se volviera complicada. Pero no es eso lo que quiero. ¿Qué quiere entonces? Entender, respondió Javier sorprendiendo a Alejandro. Entender por qué un hombre estaría dispuesto a enfrentarse a alguien como yo por un caballo. Especialmente un caballo que todos consideraban imposible. Alejandro observó detenidamente a Montero, buscando el engaño en sus palabras, pero solo encontró una genuina, aunque reticente, curiosidad. Porque no es solo un caballo, señor Montero. Fantasma y yo nos salvamos mutuamente. Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando regresé de la guerra, estaba tan roto por dentro como él lo estaba por fuera. Ambos teníamos cicatrices visibles e invisibles. Ambos desconfiábamos de todo y de todos. Ambos habíamos olvidado cómo vivir sin miedo. Javier escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. El día que lo vi en ese corral, continuó Alejandro, vi algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. No era agresividad, era terror, y supe que nadie podría entenderlo como yo. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido distante de Fantasma pastando en el corral. Mi hijo mayor murió en combate hace 5 años, dijo finalmente Javier, su voz sorprendentemente vulnerable. En Afganistán. Alejandro asintió, comprendiendo de repente parte de las motivaciones del hombre. Él amaba los caballos, continuó Javier. Creció rodeado de ellos en el rancho. Antes de partir, me hizo prometer que cuando regresara, tendría el mejor caballo del país esperándolo. Javier hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Nunca pude cumplir esa promesa. Lo siento, dijo Alejandro con sinceridad. Cuando vi a Fantasma por primera vez, cuando Carlos me habló de él, pensé que finalmente había encontrado el caballo perfecto. Un animal extraordinario, majestuoso. El tipo de caballo que mi hijo habría adorado. Javier sacudió la cabeza, como despertando de un trance. Pero eso no justifica lo que hice. No, no lo justifica, coincidió Alejandro. Pero lo entiendo. Los 2 hombres permanecieron en silencio, cada uno procesando la revelación del otro. Finalmente, Javier se levantó. Retiraré todos los cargos contra sus amigos, dijo. Y puede estar seguro de que no volverá a tener problemas conmigo ni con mi gente. Gracias, respondió Alejandro, también poniéndose de pie. Javier miró hacia el corral donde Fantasma pastaba tranquilamente. ¿Puedo verlo una última vez? De cerca, quiero decir. Alejandro consideró la solicitud por un momento, luego asintió. Pero tendrá que seguir mis indicaciones. Fantasma sigue siendo cauteloso con los extraños.
Juntos caminaron hacia el corral. Fantasma levantó la cabeza al verlos aproximarse, sus orejas moviéndose nerviosamente al notar la presencia del desconocido. «Déjeme ir primero», indicó Alejandro, entrando al corral. Se acercó a Fantasma, murmurando palabras tranquilizadoras mientras acariciaba su cuello. El percherón se relajó visiblemente bajo su toque. Después de unos minutos, Alejandro hizo una señal a Javier para que entrara lentamente. El empresario obedeció, manteniendo sus movimientos deliberadamente pausados. «Es aún más impresionante de cerca», comentó Javier en voz baja, observando con admiración al enorme caballo blanco. «Lo es», coincidió Alejandro. Luego, tras un momento de reflexión, añadió: «Si alguna vez quiere visitarlo, las puertas de mi casa estarán abiertas, no como comprador, sino como alguien que aprecia a los caballos extraordinarios». La oferta pareció tomar por sorpresa a Javier, quien asintió levemente. «Lo consideraré». Cuando Montero finalmente se marchó, Alejandro permaneció en el corral junto a Fantasma, sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. El conflicto había terminado de una manera que nunca habría imaginado, no con una victoria o una derrota, sino con un entendimiento mutuo, con el reconocimiento compartido del dolor y la pérdida. Los meses siguientes trajeron una paz que Alejandro había creído imposible. Las pesadillas, aunque ocasionales, ya no dominaban sus noches. El zumbido en sus oídos, aunque presente, ya no ahogaba los sonidos del mundo. Y Fantasma, aquel caballo que todos habían rechazado, se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida. En su última sesión con la doctora Martínez, Alejandro compartió una reflexión que había estado dando vueltas en su mente. «Cuando regresé, todos me veían como alguien dañado, roto, y yo me veía a mí mismo de la misma manera, hasta que encontré a alguien más roto que yo, alguien a quien pude ayudar». La doctora sonrió. «Y al ayudarlo, te ayudaste a ti mismo». «Exactamente», asintió Alejandro. Fantasma no necesitaba que lo arreglaran. Necesitaba a alguien que entendiera su miedo, que respetara sus cicatrices, que le diera tiempo y espacio para sanar a su manera. Y yo necesitaba exactamente lo mismo. Esa tarde, mientras cabalgaba a Fantasma por el perímetro de su propiedad, Alejandro se permitió disfrutar del momento presente. El sol en su rostro, el viento en su cabello, el movimiento poderoso y confiado del caballo bajo él. No estaban completamente curados, ni él ni Fantasma. Ambos llevaban cicatrices que nunca desaparecerían del todo, pero habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Un lugar donde ser aceptados exactamente como eran, un compañero que comprendía sin juzgar y un camino hacia adelante juntos.